Hola, en esta tarde quiero que conversemos de Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que haya descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la esperanza, que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es una palabra que no necesita mucho refuerzo, porque habla solita. Nos está entregando el Señor en esta hora como decía mi pastor decía, vamos a pasar la escofina esta noche, ¿eh? Vamos a pulir aquellas cosas que faltan por suavizar, decía, por arreglar, porque todos tenemos cosas duras, durezas. Bueno, en esta hora, en realidad, la palabra que Pablo le exhorta a sus hijos, como él los llamaba, ¿no? Porque él fundaba iglesias y entonces les entregaba los rudimentos de la fe, les entregaba la primera doctrina, y entonces él tenía todo el derecho de adoctrinarlos, justamente, valga la redundancia, ¿no? De llamarlos
como diríamos ahora, a terreno, de llamarles la atención cada vez que veía que algunos se estaban descaminando, cada vez que surgían ciertas conductas, ciertas actitudes en el pueblo que se estaba acrecentando cada día más. Entonces nosotros en esta hora vemos que cuando Él les habla a ese pueblo, a los Efesios, una iglesia muy rica en muchas cosas espirituales, como lo vemos en el Apocalipsis, nosotros vemos que hay algo que rescatar en este minuto aquí. Dice, Él estando preso en el Señor, aún siente ese dolor, siente esa angustia, ese fuego por aquellos a los que Él le había enseñado y los había encaminado en el camino. Pero siente ese ardor porque lo hagan bien, porque se desempeñen bien, porque cumplan a cabalidad con todo lo que debieron haber aprendido de Él mientras Él estuvo bien. Ahora está preso por la causa del Señor, pero aún, entonces les habla a los efesios, y ahora nos está hablando a ti y a mí, que es la vocación con la que tú fuiste llamado, con la que yo fui llamado, ¿no es cierto? La que debe despertarse en nosotros. ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es el norte, podríamos decir? ¿Cuál es la meta que yo tengo? ¿Cuál es aquello que me impulsa? ¿Qué proyecto en mi vida para hacer? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi vocación? Y aquí vemos que más adelante también nos va dando pauta, nos va poniendo como señaléticas en el camino. Dice, con toda humildad. Ya llevamos dos elementos, la vocación. ¿Y cómo tiene que ser? Altaneramente entrar a la iglesia, o entrar a una congregación con arrogancia, exhibiéndonos, llamando la atención de los demás, haciéndonos notar en medio de quizás gente más humilde que nosotros. No es así. Ya, entonces Pablo les dice, en humildad. En humildad. La humildad a veces se confunde, ¿ya? Así que a tener cuidado con eso. Humildad, pero ¿hasta dónde dura la humildad cuando de repente llegas a un lugar y te dicen, no pase adelante, no se siente allá, por favor venga a sentarse acá? Y te cambian el lugar donde tú querías estar sentado. Ahí se te acabó la humildad, se te acaba la mansedumbre, la paciencia, y hasta ves feo al hermano que te está dando un lugar distinto al que tú tenías en vista. Se te acabó la mansedumbre. Entonces ya no soportas la disciplina o las reglas que hay al interior de ese lugar. Ten cuidado. Ahí va tu vocación puesta a fuego. Y la humildad. Ahora la mansedumbre. ¿Cuándo la vas a hacer notoria en ti? ¿Cuándo los demás se van a fijar si tienes mansedumbre o no? Si eres una persona mansa. Ya te puse un ejemplo. A lo mejor un poquito simple, pero es un ejemplo. Ahora, solícitos en guardar la unidad. ¿Cuándo una persona es solícita? Cuando no pone obstáculos. Cuando es esa persona que siempre está llamando a los demás a conciliar las diferencias. Esa persona solícita es la que está pronta para servir. Cuando el otro está poniendo tropiezo, cuando hay uno que está desviándose del orden, desviándose de los reglamentos que están ahí como para funcionar bien una congregación, un número determinado de personas. Y entonces viene aquel que es solícito en guardar la unidad del espíritu. ¿Por qué? Porque él mismo tiene paz y es capaz de llevar la paz a esos hermanitos que andan un poquito como cabritos adentro de la iglesia, ¿eh? No son
de repente ovejitas nomás, sino que también hay chivos y hay cabritos y cabritas. Entonces, aquel que es solícito en guardar la unidad del Espíritu va a estar pronto para poner ahí la palabra de concordia, la palabra de sabiduría, la palabra de aliento, la palabra de orden. Y eso te lleva a la paz. Un cuerpo y un espíritu. ¿Ya? Un cuerpo en la iglesia. Es la iglesia. Ahí fuiste llamado, ahí fuiste ordenado a un cuerpo, formando un cuerpo con los demás. Todos somos el cuerpo de Cristo. Cada uno es iglesia y todos un cuerpo. Bendito sea el Señor. Y un espíritu es el que está en medio de cada uno y por tanto dentro del cuerpo que es la iglesia. Bendito sea el Señor. Y sin perder la esperanza. No perdemos la esperanza de nuestra vocación. No la perdemos porque Cristo, si tenemos el Espíritu de Dios gobernando en nuestras vidas, entonces el Espíritu de Dios debe glorificar a Cristo en nuestras vidas para darle paso a la verdadera vocación. Un Señor, reconociendo a un Señor. No tenemos otros caminos, no tenemos otras fuentes, no tenemos otros a quienes recurrir. Un Señor, una es nuestra fe y uno será nuestro bautismo. Y un Dios y Padre, nada más. A nadie llaméis Padre en la tierra, dijo el Señor. Amén. Porque nuestro Padre es sobre todos. Y ese es nuestro Padre en el que creemos. Pero a cada uno tenemos que tener claro nosotros que el Señor nos dio dones. Y nos dio según su medida. No es como yo quiera, ni lo que yo quiera, porque muchos en el cuerpo de Cristo, muchos en las congregaciones dicen, mi pastor envíeme a esto, mándeme a hacer esto, porque para esto yo soy bueno. Pero a veces no le pedimos primeramente la dirección al Señor. Y malentendemos los talentos con los dones, porque uno es el talento que usted puede tener nato en usted, desde chiquitito, desde que llegó a este mundo, y que después lo perfeccionó en el transcurso de su vida, en sociedad, en familia. Y otros son los dones que recibió de Dios. Y eso, si se lo conjugan, va a resultar algo muy lindo, muy maravilloso dentro de la obra del Señor. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Casi siempre el pastor es maestro y evangelista. Amén. Otras veces también puede ser un hombre lleno de la palabra de Dios y pasa a ser un profeta, un hombre que tiene palabra de ciencia para instruir y para edificar el cuerpo de Cristo. Y los que son enviados, los apóstoles que son enviados, bendito sea Dios, y que tienen un llamamiento especial. Pero todo ello va con una dirección para la edificación del ministerio que usted va a tomar, que usted va a desempeñar en el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué? Dirá usted. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. No es un tiempito nomás, no es por casualidad, no es hasta que yo quiera, no es cuando yo quiera, no, es hasta que todos lleguemos, todos, es decir, en la congregación nadie se duerme, en la congregación nadie puede estar quieto si ve que hay hermanos que están bajos en la fe, si ve que hay hermanos que no pueden alcanzar el verdadero sentido del evangelio y no son aptos todavía para predicar en la calle, para predicarle a otro, persona a persona, para discernir las verdades espirituales que están contenidas en la Biblia. Entonces la iglesia no puede dormir,
De ahí que necesita tener distintos ministerios, distintos encargados de áreas, como diríamos, en educación, ¿cierto? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una varona perfecta. Qué lindo sería que las esposas de pastores fueran una, no dos, fueran unos con ellos y pudieran estar ahí en la brecha de día y noche. Yo conozco mi pastora, mi Nieves ya. Ella estuvo ahí siempre, estuvo en la brecha con su esposo, un pastor que tuvo un bello testimonio siempre. Pero igual uno sabe, conoce mucha gente que no todos marchan al mismo paso. Y lindo sería que todos llegáramos a la estatura del varón y de la varona perfecta, a la plenitud de Cristo. Bendito Dios. Y dejarnos de ser esos niños fluctuantes, llevados por doquiera doctrina, porque de repente que esto sí se puede hacer en la iglesia, que esto no. Entonces vamos de repente cambiándole el curso a la palabra, tergiversando y así no hay crecimiento, porque un día sí se niega un determinado asunto, después no, después se da, diríamos, mangancha en algunos temas y después se restringe. Entonces todo eso llega a descontrolar, a desconcertar a los oyentes. Y ahí que el Señor, que el apóstol en este momento dice para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza y la cabeza que es Cristo, de que en todo el cuerpo está bien concertado, pero cuando hay unión y es capaz entonces ser un cuerpo edificado en amor, en edificando en el amor, y no andar tras la vanidad de nuestra mente, que a lo mejor podría ser un grupo grande, a lo mejor